Le cœur battant des ailes au détour, au hasard d'une vie de vent de ciel. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Edición de Bolsillo. Estamos en BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Mi nombre es Jessica Esteco y hoy, como siempre, tenemos a un invitado muy especial, como todos los invitados que pasan por este ciclo. Bienvenido, Alejandro Duhovne. Alejandro, vos sos doctor en Ciencias Sociales, investigador del CONICET, dirigís la maestría de Sociología de la Cultura y Análisis Cultural de Edades de la Universidad Nacional de San Martín y especialista en Historia y Sociología del Libro, la edición en América Latina, y participaste en distintos proyectos de investigación. Por eso estás acá. Bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación, Jessica. Desde hace 3 años dirijo un centro de estudios y políticas públicas del libro en la Universidad de San Martín, que fue un centro creado especialmente para hacer una suerte de puente entre aquellos que investigamos sobre el tema del libro, edición, y el espacio público, el sector profesional, la discusión política. Así que para sumar algo que hace a la especialización en temas del libro. ¿Cómo llegaste a la investigación en el libro? Bueno, uno puede narrar aquello que el camino más propio de la investigación, pero ciertamente hay cuestiones biográficas previas. Vamos primero a lo biográfico, ¿te parece? Bueno, yo creo que hay un hábito, una relación, un lugar con el libro y la lectura que es previo a cualquier, incluso educación formal, que tiene que ver con la casa, y de hecho es la clase de cosas que estoy estudiando ahora, ¿no? Por eso quizás lo tengo más fresco, que tiene que ver con el ambiente familiar, con las disposiciones, con las competencias de lectura, con el modo afectivo en que se construye la lectura en la primera infancia, y eso ya va marcando una relación con el libro. No significa que uno vaya a estudiar eso, no puede dedicarse a cualquier cosa, pero ciertamente una relación con el libro, con el hábito, con la práctica de lectura, que después en mi caso estudié ciencia política, una maestría en antropología y finalmente un doctorado en ciencias sociales, y algo en la maestría coincidió, uno puede decir, casualidad, causalidad, no sé, pero con Gustavo Sorá, que es quien me dirigió, es amigo, colega, quien me dirigió la tesis de maestría y la tesis doctoral, que es un especialista en el libro. Es alguien que ha trabajado en sus distintos niveles de investigación con ferias del libro, con circulación del libro, con historia de la edición, y yo me fui acercando. Primero quería estudiar la historia judía, y al estudiar la historia judía, al vincularme con él y a partir de mis propios intereses, me di cuenta que el libro ocupaba un lugar muy importante, que no había sido visibilizado, estudiado, pensado, que es cómo se construye cultura, cómo se construye comunidad a partir de las redes transnacionales, circulación de la palabra impresa, y como el libro, la palabra impresa de manera general, pero el libro de manera particular, funciona como una suerte de espacios de combate, laboratorios de ideas, etcétera, que después se terminan manifestando en discusiones políticas, etcétera, pero el libro funciona como ese espacio donde se sedimentan, se organizan, se estructuran ideas, discusiones que son centrales después para la vida política, pero que habitualmente quedan invisibilizadas. Y eso tiene que ver con los estudios posteriores. Hablar del libro no es hablar del objeto en sí mismo o reducirlo al objeto, sino al universo social, material, en torno a ese objeto. Es decir, desde aquellos que escriben, que son tal vez los más inmediatamente asimilados, identificados con el libro, como editores, libreros, bibliotecarios, etcétera. Ese mundo que hace a la cultura del libro. Así que ese fue mi primer acercamiento, judaísmo, historia judía, mundo del libro, y después ya me fui distanciando de la historia judía para dedicarme solamente al libro, a la edición y a la circulación internacional de las ideas a través del libro, y sobre todo el presente. Ya me fui también alejando de la historia y trabajo sobre cuestiones relacionadas con el libro en la actualidad, sus distintos niveles, tratando de incidir en alguna medida en la discusión pública. Y la relación con vos, pero vamos a ver a lo biográfico personal. ¿Qué libro te acordás de cuando eras chico? Bueno, ¿tenías algún libro en particular, tipo objeto así transicional de esto es mío? ¿Qué leías? Bueno, a ver, yo creo que la primera relación con el libro tuvo que ver con una biblioteca. Quiero decir, sí, es previo a la relación de lectura. En la casa de mis padres, que era la casa de mis abuelos, había una gran biblioteca, que es un lugar separado, muy grande, muy grande, lleno de libros, que todavía están esos libros. Entonces era cierta fascinación con lo que había en esos estantes, sin saber exactamente
un vínculo medio mágico, medio misterioso acerca de qué había atrás. Obviamente son libros que después fui accediendo de más grande, pero primero había una relación de curiosidad y por supuesto de un hábito de lectura en mi casa, ¿no? Después, nada, hicimos un camino, me parece que todos aquellos que nos interesaba la lectura en ese momento, digamos, los 80, dije Tu propia aventura, mucho Julio Verne, al punto que digo, yo tengo quizás, Arthur Conan Doyle, digamos, Sherlock Holmes, ¿no? La clase de lecturas que hice de muy chico y de alguna manera marcaron mi gusto hasta el día de hoy. Si yo veo descripciones de personajes en la literatura que se asemejan a aquellas formas más tradicionales, quizás o más siglo XIX, me conmueven, digamos, esas formas de narrar personajes. Pero hay un libro en particular, uno en particular que leí muy chico, que me acuerdo del momento en que lo leí, las sensaciones que tuve, que se llama La Jangada, que es de Julio Verne. Es un libro no muy conocido de él, pero encontré un tío mío que había quedado perdido el libro, que es un libro fascinante, y lo recuerdo con una enorme emoción, las sensaciones que me producía ese libro. Cuando empezaste a investigar desde la sociología, ¿ya había otros trabajos previos? ¿Cómo ves el tema de la investigación en la edición, en el mundo del libro? ¿Sentís que falta, que es un campo, digamos, estudiado desde distintos lugares, pero que falta que sea un campo específico? ¿O no? ¿O sentís que se está construyendo? Yo creo que coincidió mi propia experiencia con la aparición de un campo, digamos, en el sentido que sea burdesiano, sí, ¿no? En el sentido más sociológico del término, es decir, una cantidad de actores, individuos que estamos pensando esto, que demográficamente, digamos, no fue casualidad, hubo un momento de expansión de CONICET donde entramos muchos investigadores muy jóvenes y que empezamos a reunirnos, a encontrarnos y quizás una marca que jalona ese encuentro. 2012 es un congreso que organiza en La Plata Gustavo Sorá, Horacio Tarcus, José Luis de Diego, Leandro Sagastizábal y algunas personas más, que fue el primer coloquio argentino de estudios sobre libros de edición. Fue un momento muy importante porque de alguna manera era un evento cerrado, pero de alguna manera nos encontró a todos y todas y a partir de ahí se dispararon proyectos nuevos, gente que se acercó y empezó a investigar esto. Y de ahí en más yo creo que se fue consolidando. Tanto quienes estudiamos estrictamente al mundo del libro, como aquellos que no lo estudiaban y que usaban el libro solamente como fuente, como una fuente de información, y que ahora lo empiezan a ver no solamente como eso, sino como un lugar donde pasaron cosas. Digo, el mundo del libro, el mundo de las editoriales, el mundo de las imprentas, hay un mundo donde que eso hizo posible otras cosas, ¿no? Entonces se expandió, se multiplicó, aparecieron matices, modalidades, discusiones. O sea que hace muy poco en realidad, ¿no? Estamos hablando de 2012, estamos en 2024, pero con mucha expansión. Yo particularmente luego en una de mis investigaciones es esto, son las editoriales que sacaron colecciones sobre libros, ¿no? Y eso también es, bueno, se está hablando dentro de los propios catálogos sobre quiénes hacen los libros, cómo se hacen los libros, cuándo se hicieron. Creo que estamos en un proceso así de expansión y de ver desde distintas perspectivas, ¿no?, al libro. Absolutamente, y coincide con algo, me parece, ya que estamos en tren de hablar, de pensar en voz alta. Sí, de eso se trata de edición de bolsillo. Sí, yo creo que coincidieron con algunas cosas más de orden, ¿cómo decirlo?, de las transformaciones del campo, de la edición en sí misma, no de la historia de edición, o de la sociología de edición, sino de la edición. Esto es, por un lado, la tecnología hizo que se simplifiquen, que se reduzcan procesos, que se abarate el proceso de producción y al mismo tiempo hay una suerte de desmaterialización. Quiero decir, hay menos espacios, menos actores y muchos procesos que llevaban papel, ahora todo se puede reducir a una computadora e incluso el libro mismo, ¿no? Y yo creo que eso hizo que estemos más atentos, más alertas a lo que implicaba la dimensión material y social del libro. Es decir, esa transformación tan veloz, tan rápida, por un lado eso, y por otro lado la multiplicación de editores que hoy podríamos llamar independientes, de editoriales independientes, hizo que estos nuevos actores, siempre hubo editoriales que podríamos llamar independientes, pero estrictamente lo que hoy entendemos por editorial independiente está ligado a gente de letras, gente de traducción, gente de periodismo, comunicación, etc. Y eso hace que tengan como un lugar ahí
digamos, a mitad de camino entre la escritura y la propio trabajo editorial y tenga mayor visibilidad y mayor reflexividad acerca de sus prácticas. Y eso hace que sean más visibles y que quieran pensar colectivamente. Te digo, confluye, me parece, transformaciones del mundo de la edición con el interés de las editoriales y los propios investigadores acerca de eso, ¿no? ¿Qué más hiciste? A ver, a partir de esto, ¿no? Del 2012, de encontrarte, de seguir, de investigar. Contanos qué más. A ver, intereses, sí. Intereses como... Sí, que después tengo muchos intereses que no todos se plasmaron después, o muchos trabajos de campo, de archivo, que después no todos se plasmaron en artículos porque uno guarda información y en algún momento dice, bueno, esto me va a servir en algún momento para algo. Pero hay 2 o 3 temas que sí, sobre los cuales sí escribí y uno tiene que ver... Bueno, los dos en realidad se relacionan con la internacionalización del mundo editorial. Entonces, ahí trabajé mucho sobre traducción, de vuelta, no traducción en un sentido traductológico, en el sentido de cómo se traduce una palabra, que eso es un campo específico, o cómo se traduce una obra, sino las condiciones materiales, políticas, sociales, a partir de las cuales pueden circular las obras en el mundo, ¿no? Entonces, entender cuáles son las lógicas de mercado que hacen que... No voy a detenerme en esto porque sería largo, pero como en Argentina, que hablamos una determinada lengua, y estamos ubicados en un lugar de la geopolítica del español, estamos condicionados para la circulación de nuestra literatura y cómo actúa la política. Y en ese sentido, a ver, ahí se juega un poco mi doble rol. Investigo, pero al mismo tiempo yo desde hace muchos años estoy como en el Comité de Selección del Programa Sur, que es el programa de Cancillería que nace en el 2009-2010 para el impulso, el incentivo, el apoyo a la traducción de literatura y ensayo argentino en el exterior. Entonces, digo, para mí es un compromiso, digo, es un trabajo ad honorem que hago, que me parece importante sostener esa política pública. Entonces, analizo las condiciones y por otro lado trato de generar políticas para eso. En el mismo sentido, con la misma clase de preguntas, estudié las ferias internacionales del libro. Entonces, trabajé sobre una historia de la Feria de Frankfurt o la presencia latinoamericana, hispanoamericana en la Feria de Frankfurt. Hice archivo en Frankfurt con materiales de ellos. Trabajé sobre la Feria de Guadalajara, de Bogotá, de la de Buenos Aires. Hacemos encuestas de público de hace 6, 7 años en la Feria de Editores de Buenos Aires con el Centro del Libro. Así, las ferias, en especial aquellas que tienen alguna clase de impacto, incidencia, rosa internacional, me interesan en particular, ¿no? Por cómo movilizan, dinamizan los vínculos entre editores, en fin, ¿qué pasa en esas ferias? ¿Qué pasa? ¿Y qué pasa que en periodos de crisis? ¿Qué pasa que buscan espacios más grandes y se siguen llenando? ¿Qué pasa que se agregan días? ¿No? ¿Qué pasa con los lectores? ¿No? Absolutamente, eso es la gran pregunta, porque de vuelta, el lector, la lectora es un problema analítico, quiero decir. Es un problema político también, porque cómo se construyen lectores, cómo se construyen los gustos de lectores. Pero cuando uno quiere estudiar, es fácil estudiar a las editoriales, es fácil estudiar, bueno, fácil entre comillas, que sí, porque no siempre hay información, pero es mucho más difícil ver quiénes son las personas que van y compran un libro, por qué lo hacen, cómo llegan. Las subjetividades, claro. Eso, y cómo circula el libro, cómo se enteran, por qué están dispuestos a ir a una librería y gastar en vez de una salida a comer a un libro. Hay algo de... O hacer colas también. Y, ni hablar. Sí. En la FED, por ejemplo. A mí me asombra mucho la cantidad de ferias post pandemia que hay. Muchas veces me invitan, hablan con los organizadores. Y no llego a estar en 5 ferias a la misma vez, ¿no? Chiquitas por ahí, comunitarias, o que se animan por primera vez a intentar esto, de hacer ferias, ¿no? Hay muchas ferias que se reúnen, y creo que eso habla también un poco, desde mi punto de vista, del sector editorial, ¿no? Esta cuestión de juntarse, no de ser competencia, sino de conocer el catálogo del otro. Yo no sé si esto pasa en otros países, no sé, vos que tenés estudiado, si has podido realizar algún tipo de estudio, o como lector, como ves, como de visitar otros países, de ver otras ferias, si pasa a nivel Latinoamérica. Bueno, yo creo que hay distintos tipos de ferias. Hay unas ferias más grandes, internacionales, muy profesionalizadas y más de carácter comercial, empresarial. Digamos, la Feria de Guadalajara. La Feria de Guadalajara hay una máquina empresarial, que depende de la Universidad de Guadalajara, pero tiene un grado de autonomía. Es una feria, digamos, con grandes stands, con mucho dinero, etcétera, y donde está pensada más en términos de negocios. El negocio editorial
no tanto para la venta al público, porque ese no es el principal sentido de Guadalajara, sino de venta a distribuidores, a libreros, y de venta y compra de derechos. Esa es como una clase feria donde hay un nivel de sociabilidad importante, porque de hecho se construyen vínculos a lo largo del tiempo que permiten que, si yo tengo que vender un derecho, primero te pregunto a vos porque te conozco hace mucho tiempo, me gusta tu catálogo, te encontrás a muchas fiestas. Digo, hay un nivel de sociabilidad. Pero hay otras ferias que digamos que eso está mucho más presente, por ejemplo, la FED, que es una feria que busca una clase editorial afín, que busca que todas las editoriales estén presentes en un tipo de stand similar. No hay jerarquías, tal vez el tamaño del stand, pero no en términos de lujo o inversión en el stand. Entonces, ahí sí yo creo que circula algo libidinal, digamos, en términos psicoanalíticos, de energía social, de vínculo, que está presente y que solo parcialmente puede en otros países, por tamaño de mercado, por idiosincrasia, por formalidad o informalidad. Argentina es un país, afortunadamente, un poco informal, ¿no? Quiero decir, sí, entiendo. Hay algo de ese encuentro y que lo que importa es lo que sucede ahí y menos ciertas rigideces burocráticas, ¿no? Pero yo creo que sí, que tenés razón. Hay algo muy intenso en esos vínculos que se crean en esas ferias. ¿Y actualmente en qué estás trabajando? Te he escuchado en Entre Ferias, ¿no? Este ciclo que salió hace muy poquito, hablando de la edición universitaria, por ejemplo. ¿Estás con eso? Sí, la edición universitaria es y sigue siendo uno de mis grandes temas. En realidad la edición académica, por decirlo en términos más amplios, porque trabajé sobre el campo, el mercado, son cosas distintas, pero digamos, de la edición académica, especialmente de ciencias sociales y humanas, comercial y universitaria, ¿no? Y después la especificidad de lo universitario, ¿no? Hay una especificidad por lógica de funcionamiento, etcétera, que ha hecho que desde hace, no sé, 15 años venga siguiendo la experiencia de la red de editoriales universitarias nacionales y de varias editoriales que están, pero que no necesariamente participan activamente ahí. De hecho, hice encuestas, desde 2017 vengo haciendo algunas encuestas, o sea que tengo un relevamiento, y por otro lado, participé en 2014 de un programa del Ministerio de Educación, que era el Plan de Mejoramiento de la Edición Universitaria, que fue un programa trianual de apoyo que permitió dar un salto en la profesionalización de la edición universitaria. O sea que ese es un tema. Pero el tema que estoy investigando ahora, junto con un órgano de la UNESCO que estamos trabajando, es una encuesta muy grande en Iberoamérica, que si todo sale bien, en 15 días la largamos, sobre inteligencia artificial y mundo del libro. Digamos, es que básicamente... Bien actualizado. Bien, y porque... nos atraviesa a todos, ¿no? De alguna manera, lo que tiene que ver con lo universitario, con lo docente, con estudiar, con editar. Y yo creo que todavía... Con publicar. Absolutamente. Sí, con todos. Y todos los procesos, todas las etapas de la edición. Digo, por supuesto hay algunos que todavía no terminan de ver por dónde va a pasar, pero le va a pegar, digamos, las librerías. ¿En qué sentido librerías? Pero ya estamos viendo ejemplos en todos países donde empieza, pero otros, la traducción, la ilustración, el diseño, digo, ahí ha impactado de lleno y con enorme incertidumbre. Exactamente. Eso es lo que, bueno, una de las preguntas que agregué este año, esta temporada, tiene que ver con eso, si a los editores, particularmente, si creen que nos afecta, cómo. Muy poquitos contestaron que habían probado en alguno de sus procesos. La mayoría es como una incertidumbre. Y la verdad que en otros lados, si uno empieza a investigar, como que ya reemplazaron ciertos procesos, ya educaron a la inteligencia artificial para estas cosas. Así que bueno, esperamos el resultado de ¿cuántos se encuestaron? No, ahora se larga ahora. Se larga en octubre, a veces una encuesta que va a abarcar todos los países de Latinoamérica. Estamos viendo Brasil, si se sumó o no, digo, porque tiene, no tanto por la lengua, sino por la complejidad, porque es un continente en sí mismo. Brasil, digo, es un universo muy grande y complejo. Y España. Digo que España también tiene complejidad, pero desde América Latina también estamos estudiando España, lo cual no es menor, digamos, es una apuesta analítico-política, si se quiere. Pero para poder hacer una encuesta que tenga un umbral de respuesta, porque uno puede lanzar una encuesta y a ver, o sea, si la gente responde, pero ese no es el objetivo, no tendría mucho fundamento sociológico o rigurosidad. Estamos trabajando con las organizaciones del sector. Entonces, en Argentina estamos trabajando para que la difundan y como sociedad con la Cámara Argentina del Libro, de publicaciones, de librerías independientes,
con la Asociación Argentina de Traductores Independientes, Intérpretes, perdón, con la Asociación Dibujantes Argentinos, con CADRA, con la Fundación El Libro. Y todas las miradas del sector. Todas. Exacto, todas las voces que estén ahí. Todos. Porque, como decía antes, desde el escritor, autor-escritor, autor-traductor, hasta distribuidor, librero, quien hace prensa, están atravesados por esto y queremos entender por país cómo funciona. Queremos entender si grandes, chiquitos, que tienen más o menos trayectoria, porque una cosa son los grandes grupos editoriales que ya están trabajando con inteligencia artificial, y los más chiquitos que apenas con una sola persona en el frente de una editorial, apenas si pueden guardar. Primero hay que conocer la diversidad, ¿no? Absolutamente. De cada país. No, pero Argentina, que tiene un mercado muy grande y muy diverso, tiene un número de editoriales de vuelta, independientes que mencionábamos recién, pero son editoriales que en algunos casos que tienen algún nivel de desarrollo, y otros son una persona que tiene que ir a trabajar a su trabajo, ganar plata, y a la tarde armar una caja. La mayoría de los invitados de edición de bolsillo, ¿no? Así empezamos, con compañeros de cursada que tenían algún proyecto editorial y bueno, nos hablaban de su catálogo y sigue siendo así, ¿no? La idea es eso, la idea de este ciclo es poder invitar a distintos actores, ¿no? Y que cuenten su experiencia, cómo se vive la industria del libro con crisis. Al año y medio era la crisis del papel, crisis económica, de todo, que es lo que nos pasa como país. Y encima le sumamos a la inteligencia artificial. Bueno, la incertidumbre. Y aquellas pequeñas editoriales, tienen, por supuesto, tienen algunas desventajas, que es cómo distribuir más, porque depende de una sola persona o dos, cómo comunicar mejor. Pero ciertamente en situaciones de crisis les permite un grado de flexibilidad que pueden sortear la crisis mejor que aquellos que tienen 5, 6, 7 empleados y que tienen una situación muy difícil, pues tienen que sostener costos fijos, ¿no? Entonces, es paradójica esa situación, ¿no? Bueno, vamos con alguna última pregunta, ya que estamos en tiempo. ¿Cómo ves el panorama editorial actual y a futuro? Es muy personal, es muy particular, ya lo sé, pero bueno, danos tu visión en base a lo que estudiaste, a lo que venís observando y bueno, después veremos las conclusiones en este trabajo tan enorme. Sí, es un equipo grande que estamos trabajando y si no fuera por la UNESCO ahí atrás difícilmente lo podríamos llevar adelante. A ver, me voy a acotar a Argentina. Sí. Me voy a acotar a Argentina porque cada país tiene su singularidad, aunque hay procesos, como decíamos antes, por ejemplo, la inteligencia artificial, que son transversales. Siempre, yo insisto, enfatizo, que hay problemas estructurales en el mundo del libro argentino, el mercado del libro argentino. Quiero decir, problemas que vienen de largo plazo y que requieren soluciones de fondo, porque no se trata de una variable, un cambio coyuntural. Pero está la gravedad de la coyuntura, está la profundidad de la crisis que está viviendo el sector editorial hoy, del mercado editorial, que la discusión estructural queda medio relegada. Es decir, uno podría discutir el problema del papel, uno podría discutir el problema de la distribución, de las políticas de librerías. Uno podría discutir un montón de cosas que me parecen centrales, muy, muy importantes. Es la promoción de la lectura. Ahora, varios ejes que hay que revisar seguramente en algún momento. En algún momento discutimos. Sí. Yo trabajé con un equipo, pero en la redacción del proyecto de ley del Instituto Nacional del Libro, que tenía como objetivo justamente crear una entidad en el Estado que pensara estas cosas, pero bueno, eso hoy está muy, muy fuera de agenda, ¿no? Por muchas razones. Pero en la coyuntura es terrorífica, digo, no hay, es una tormenta perfecta el libro argentino, porque incluso en las crisis anteriores uno decía, bueno, estaba esto, pero finalmente nos iba bien acá. Bueno, hoy no importa la variable que mires, son todas variables preocupantes. El libro argentino no se vende, el público, es decir, se vende, afortunadamente hay gente que compra, pero ha caído en picada. Los números interanuales son tremendos. Esto impacta en toda la cadena. Así que ahí tenemos un primer problema del consumidor, del lector, lectora. La exportación se ha hundido. Es decir, si antes había barreras y problemas para arancelarios, etcétera, hoy Argentina se ha convertido en un país muy caro para exportar y, por el contrario, muy barato para importar. Entonces, está pasando lo que pasó en los primeros años del macrismo. Están empezando a entrar muchos libros afuera y nosotros no estamos pudiendo exportar. Entonces, no podemos vender acá, no podemos vender afuera. El Estado dejó de comprar libros.
o lo redujo, no, directamente dejó de comprar. Digo, por ahí puede haber alguna compra puntual a niveles provinciales, pero los planes nacionales de lectura, el gobierno directamente los desechó. El programa Sur de traducción, que no impacta directamente al mercado, pero sí a la circulación de los autores, quedó reducida a una versión irrisoria de lo que era, muy, muy reducido. Entonces el Estado no está fomentando en ningún sentido. El precio del papel, sería de vuelta, es un capítulo aparte, podemos hablarlo, que es un commodity, pero no, que en Argentina pareciera que no es un commodity porque se maneja por otras reglas. Es muy caro, o sea que al dólar le sumamos el precio del papel, nos encarece. Las imprentas están siendo muy golpeadas porque está inconveniente imprimir afuera y traer. Es decir, por donde lo veas, es una situación muy complicada y no hay un Estado atento a contribuir en algún sentido. Por el contrario, la ley que permitía, o que sigue permitiendo, afortunadamente, proteger al mundo librero, se la quiso voltear en enero y hay intento de voltearla nuevamente. Entonces, ya no digo, bueno, no, está bien, no ayudan, pero ahora también quieren desarmar lo que sí ayuda, ¿no? Entonces estamos en una situación que diría la tormenta perfecta del libro argentino y no veo tampoco mucha capacidad de reacción, que también es otro tema. Bueno, son las cosas que tocan pasar. Esperemos que podamos salir adelante, que haya reacción de parte de todos los sectores también, ¿no? Y bueno, muchísimas gracias por participar en Edición de Bolsillo. No nos vamos a ir sin que nos recomiendes, porque en realidad nosotros hacemos ping-pong de preguntas y respuestas, pero bueno, en este momento tenemos poquito tiempo. Pero bueno, te voy a preguntar algunas cosas, como por ejemplo, ¿cuáles son tus favoritos? ¿Algún libro clásico que tengas que recomendar? Bueno, clásico. Hay dos libros de Roth, pero no del mismo Roth, de Philip Roth y de Joseph Roth, que son dos autores que a mí me gustan especialmente. Podría citar Borges, pero no quiero que haya lugares comunes, digo, por supuesto, digamos, soy un fanático de Borges, pero vamos a esquivarlo un ratito. Pastoral Americana, de Philip Roth, que me parece una obra maestra, y por otro lado La Marcha a Radetzky, de Joseph Roth. Son dos novelas que tienen muchas semejanzas en varios sentidos, que tratan de narrar un cuadro de época brutal y magistralmente escritos ambas. ¿Algún libro nuevo que hayas leído hace poco? Bueno, ya para citar el mundo del libro, acabo de terminar hace unos días, estoy leyendo ahora el libro de Cecilia Fanti, se llama La invención de un lector, que habla sobre experiencias de librería de Cecilia, librería Céspedes, y acabo de terminar en la misma colección el libro de Víctor Malumian, El destino de una caja, que habla sobre la experiencia de Carbono, la distribuidora Carbono. Víctor Malumian, exactamente, que es editor y organizador de la FED, etcétera, pero también distribuidora Carbono, y cuenta un poco cómo nació ese proyecto y las vicisitudes de tener una distribuidora hoy en Argentina. Una editorial nacional, puede ser más de una. Pues, a ver, a mí hay editoriales que leo y que me gustan. Mar Dulce es una editorial, bueno, que tiene un gran editor, por supuesto, pero Sigilo, está Maximiliano Papandrea, Fiordo, me parece que son editoriales. Y nosotros, un pequeño paréntesis, nosotros hacemos en la encuesta que te mencionaba recién de la Feria de Editores, hacemos encuesta de qué editoriales siguen las lectoras, porque no es un lector común que va y compra, sino que siguen catálogos, que eso marca una diferencia respecto a otra clase de lectores, ¿no? Y ahí aparece Eterna Cadencia, Caja Negra, Godot, Siglo XXI. Bueno, Siglo XXI es una editorial, yo publiqué en Siglo, ¿no? Entonces tengo un especial cariño porque la leo mucho la editorial, pero por otro lado porque publiqué ahí, sería otra. ¿Alguna editorial extranjera que te guste? Bueno, hay una editorial de una argentina, de Valeria Bergali, que se llama Minúscula, que es una editorial de una argentina en España. En España, que es un catálogo que muy hermoso, que muy cuidado, muy cuidado. Digo, para no citar Anagrama. No. Para mí Anagrama, me parece que es una editorial de una inteligencia y un cuidado extremo. ¿Y un editor o editora? Editor y editora, mi amiga Raquel Franco. Es una gran editora de libros infantiles. Está invitada Raquel Franco, por supuesto, así hemos hablado, tenemos que ponernos de acuerdo nada más para que venga. Muchísimas gracias, Alejandro. ¿Algo más que quieras agregar? No, solamente muchas gracias, y a mí me parece fundamental que el libro no se reduzca al libro. ¿Qué quiero decir? Que haya una cultura del libro,
donde podamos pensar libros, reunirnos y comunicarnos y encontrarnos a través de los libros, que es una manera de estar en el mundo. Así que gracias. Muchísimas gracias. Me despido de este capítulo de Edición de Bolsillo. Síganos en las redes, estamos en Twitter, en Instagram, en Facebook. Esto lo pueden estar escuchando por Spotify, lo pueden estar escuchando por la radio y nos pueden estar viendo por YouTube. Nos vemos en el próximo capítulo de Edición de Bolsillo por BCN Radio.